estás cerca, me escuchas al orar. Yo sé que de mi lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré, mis ojos abriste, tu vida me dice. ¿Están expectantes? Amén, amén. Qué gusto poder verles. Una vez más para mí y para todos los que tenemos el privilegio de poder ministrar la palabra del Señor. Le damos la más cordial de las bienvenidas a quienes nos visitan hoy por primera vez. Esperamos que esta noche sea una noche de mucha impartición para la vida de cada uno de ustedes, así como también para la mía en este caso, que me toca y hoy finaliza en realidad la parte final o la tercera parte del mensaje que se comenzó el miércoles pasado exactamente. Así que estamos aquí ya listos para concluir este tema. Creemos que qué increíble ver de la manera como esto funciona, de cómo esto trabaja. Jesús le entregó los panes y los peces a los discípulos. Y fueron los discípulos quienes multiplicaron los panes y los peces. No fue Jesús. El pan y el pez fue multiplicado en las manos de los apóstoles. Y escuchar a Sarita ahora eso que ella hizo es exactamente lo que todos deben hacer. De una porción que ella recibe, y como otros han hecho en otra oportunidad, como lo hizo Pablo el otro día a través de WhatsApp. Compartimos el lunes y él continuó partiendo el mismo pan. Y si alguien se toma de lo que dijo Pablo, lo más probable es que encuentre otra cosa y se siga partiendo. Y finalmente llegamos y podemos alimentar días enteros, semanas completas. Quizás a cuántas multitudes podremos alimentar de esta forma, porque de eso se trata, en eso consiste el partimiento del pan. Y la verdad que escuchar a Sara hoy le decimos al Señor gracias por también usar nuestras vidas y que cada quien pueda seguir profundizando y yendo un poco más en las cosas del Señor. Porque definitivamente debemos saber de que es Dios quien está haciendo todo este trabajo. Dios está conduciendo a la iglesia a un lugar de mayor precisión, un lugar de mayor entendimiento, un lugar de revelación, de comprender. Cuando hablamos de revelación, hablamos de algo que tiene que ser descubierto, ¿verdad? Y la palabra, Dios está descubriendo la palabra. Estamos nosotros hoy siendo capaces de decodificar, de bajar, ¿verdad? En inglés es download. Cuando nosotros bajamos un programa desde el computador, dice downloading, bajando. Estamos extrayendo del cielo, extrayendo de Dios mismo la palabra y que trae a nosotros dirección, trae a nosotros precisión. Porque son tres cosas que Dios está haciendo en la tierra. ¿Se recuerda? Voy a ir entrando. Tres cosas son las que Dios está haciendo en la tierra. La primera, ¿qué es lo que está haciendo? Segundo. Y tercero. ¿Qué tal si lo hacemos más fuerte y así se escucha claro y los que nos visitan logren escuchar? Porque si yo no lo hablo, no lo van a escuchar muy bien de parte de usted. Tres cosas está haciendo Dios en la tierra. Número 1, 2 y 3, y restaurando la imagen del Hijo. Exactamente. Entonces, todo esto es lo que Dios está haciendo para conducir a su iglesia a un lugar de precisión con la finalidad o con el fin de establecer su reino. Cuando hablamos de establecer el reino, quiere decir que aunque el reino llegó, aunque el reino se acercó, ahora hay que establecerlo. Y establecerlo implica, ¿verdad?, traer el gobierno de Dios, traer el dominio, el señorío de Dios a la tierra. ¿Pero a qué tierra primero? Diga, a esta tierra primero, ¿verdad? Antes de que sea manifestado
en la tierra, tiene que ser primero manifestado en esta tierra. Por eso que hay todo un proceso, por eso que hay un to become. Los que no pudieron estar aquí el domingo, estamos viendo que ya pronto lo haremos público el segundo mensaje, para que lo pueda ir, porque en realidad hemos seguido extrayendo más cosas de ese hermoso texto que fue mencionado en la Escuela Apostólica mientras estuvimos en Argentina, y que la verdad ha venido a traer también bastante más, hemos podido profundizar un poquito más. Ustedes saben que la palabra de Dios tiene capas, ¿verdad? Y estoy segura que si seguimos escarbando nos seguimos encontrando con mayores cosas aún. Sin embargo, siempre le damos chance a que en algún otro momento vuelva otra vez la palabra y así vamos, ¿verdad? Poco a poco profundizando y entendiendo, unido junto a otra revelación, junto a otro entendimiento, todo aquello donde Dios nos permita a nosotros meternos, porque finalmente quien nos permite entrar en estas aguas es el Señor. Diga que está a su lado, el único que permite que seamos capaces de entrar en estas aguas es Dios. Porque dice la palabra que Él se revela a quien Él quiere, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que hemos recibido de parte de Él es justamente el poderlo comprender un poco más. No lo hemos alcanzado, no es que lo entendemos todo, no es que ahora somos los súper iluminados. Diga que está a su lado, no eres súper iluminado. Dígale que está a su lado, estás solo en un proceso. Y Dios se revelará a tu vida de acuerdo al proceso, ¿verdad? De acuerdo a ese caminar que tú mismo tengas con el Señor. ¿Estamos aquí? Así que Dios está haciendo estas tres cosas y por la palabra está restaurando la imagen del Hijo. Dijimos, está estableciendo su reino, edificando el templo. Cuando hablamos de edificar el templo, estamos hablando y refiriendo o haciendo referencia, tengo que repetirlo otra vez, es que este edificar el templo tiene que ver con el hijo corporativo, con el corporate son, con el hijo corporativo, el hijo en la tierra, o sea, un solo hijo en la tierra. En eso consiste la edificación del templo. Todo lo que estamos haciendo, Generación 42, Iglesia en la Ciudad, está produciendo o está permitiendo más bien que seamos capaces de edificar el templo. Y es extraordinario entrar ya en esa dimensión y nosotros desprendernos de alguna manera de lo que es la iglesia local y enfocarnos en la edificación del templo, porque de esa forma es lo que Dios quiere, que todas las iglesias emigremos hacia ese lugar donde somos capaces de comprender y entender de que estamos llamados a edificar algo mayor que nosotros mismos. ¿Está conmigo? Y ese es el templo, el hijo corporativo. Y la tercera cosa es restaurando la imagen del Hijo. ¿De cuál Hijo? La imagen de Cristo en nosotros. No es porque la imagen de Cristo esté distorsionada, sin embargo, en nosotros de alguna forma lo está. Somos nosotros quienes no estamos siendo la sustancia misma, la expresión exacta que habla Hebreos capítulo 1, me parece el 1 o el capítulo 3, habla que Jesús es la expresión exacta del Padre. Y entonces nosotros hoy por la palabra estamos siendo restaurados a la imagen. Y cuando hablo también de imagen es muy importante y yo quiero hacer mención de ello, una aclaración para que usted todavía tenga este concepto bien claro en su mente. Cuando hablamos de imagen, no hablamos de la imagen como tal, ¿verdad? Nosotros tenemos una imagen y proyectamos una imagen. Y cuando Dios dice la palabra ahí en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Dice que Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Ahí la palabra imagen es la palabra hebrea tselem. Y el tselem no tiene que ver con su aspecto físico. Porque cuando dice que fuimos creados a la imagen de Dios, no puede ser que Dios no tiene una imagen, porque Dios es espíritu. Entonces, la manera como nosotros fuimos creados, ¿verdad? A la imagen, a eso, de acuerdo a lo que es Él.
Cuando hablamos de imagen, hablamos de naturaleza, hablamos de carácter, de algo divino, no el aspecto físico. ¿Está aquí? Entonces, lo que se está restaurando por la palabra es la imagen, ¿verdad? El carácter, la naturaleza del Hijo en nosotros. Y esto es solamente posible por la palabra. Entonces, también estamos en la estación apostólica. Es una estación que viene verdaderamente a redefinirlo todo. Por eso que no es una casa común y corriente. Este no es un lugar común y corriente. No es una casa donde prevalecen deseos humanos o visiones humanas, sino que tiene que ver con algo que Dios mismo nos ha entregado y dado a entender y convencidos por el Espíritu de aquello que nosotros debemos hacer. Entonces, hemos aprendido en este tiempo, en esta estación apostólica, que debemos vivir por principios y no por preferencias. Y voy a definir rápidamente, ¿y por qué quiero hacer toda esta introducción? Ya ahora le digo. Vamos a definir rápidamente qué es lo que es un principio. Hemos aprendido que un principio es una ley fundamental, ¿verdad? En otras palabras, que es absoluta, que es intrínseca, que no cambia. Una ley es una ley, ¿verdad? Y este principio gobierna el funcionamiento de algo. ¿Está aquí? Diga conmigo, porque los principios definen los que somos y los principios establecen un orden, ¿verdad? Entonces, hemos venido siendo enseñados por una serie de principios, en otras palabras, por leyes que son fundamentales para el funcionamiento de la iglesia hoy, ¿verdad? Entonces, empezamos el miércoles pasado con el tema, Sarita mencionaba al rato to become. Es bueno que cada vez que hagan mención de esa palabra, de una vez digan de qué se trata, porque hay personas que por primera vez escuchan que no entiendo qué dijo. To become viene, ¿verdad? Ahora lo voy a leer. Esa es la escritura que lo dice, está en Juan capítulo 1, verso 12, y vamos a leerla rápidamente para poder solamente mostrar dónde está escrita, así que la vamos a proyectar en la amplificada, y luego también la vamos a leer también rápidamente en inglés, porque es bueno entender y recordar, y sobre todo los que por primera vez oyen, que de dónde sale, y es simplemente una palabra que tiene o que significa llegar a ser. Encontramos el otro día y enseñábamos en la reunión pasada de que también tiene que ver con traer a la existencia, venir a la existencia. Así que dice ahí la escritura, ahí dice por cuanto, dice, así como le recibieron y le dieron la bienvenida, Él les dio la autoridad, y ahí entre paréntesis dice power, privilege, right, poder, privilegio, derecho, y ahí está la palabra to become, donde dice become, to become the children of God. Pero la King James New Version, esa dice to become a son of God. ¿Y por qué hacemos la mención en inglés? Porque es sumamente relevante, porque estas son las palabras, ¿verdad?, que están precisamente dándonos a conocer y revelándonos lo que hemos aprendido en estas últimas reuniones. La versión de la Biblia Las Américas dice, pero a todos los que le recibieron, dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos. Entonces, cuando empezamos a definir o a descubrir en realidad lo que dice este texto, nos está dando a conocer de que aquellos que le recibieron, y como mencionaba Sara, y le dieron la bienvenida. Obviamente aquí podemos darnos cuenta que había una postura, ¿verdad? Todo aquel que tiene la postura correcta delante de Dios, inmediatamente queda habilitado para recibir. ¿Está conmigo? Diga conmigo, todo aquel que tiene la postura o la actitud correcta con respecto al Señor, queda inmediatamente habilitado para recibir. Está aquí, es lo que hablaba Sara ahora con respecto a Zaqueo. O sea, uno tiene que saber de que las cosas de Dios
y frente a Dios nosotros tenemos que tener la actitud correcta. Diga que está a su lado, Dios. Diga, Dios sin ti sigue siendo Dios. Y eso inmediatamente nos posiciona en el lugar correcto. Nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestro lugar en el Señor. Nosotros somos hijos de Dios. Efectivamente, Dios nos dio el derecho, el privilegio, la capacidad. ¿Qué más nos dio? La autoridad. Vamos. La jurisdicción. O sea, en otras palabras, fue Dios mismo quien nos habilita, ¿verdad? Nos habilitó por causa de que hubo una actitud en el corazón para recibir. Dios nos habilitó, nos dio el derecho, la jurisprudencia, la autoridad, nos dio la capacidad de llegar a ser. De llegar a ser. En otras palabras, también la Escritura me está diciendo que no siempre lo soy, o que hay un proceso que tiene que ocurrir en tu vida y en la mía, que consiste en el to become. Porque la palabra ahí vamos a tener que volver a aclararla. Cuando hablamos de poder, estamos hablando entonces del privilegio, ¿verdad? Él nos dio el privilegio, la autoridad, la capacidad, la jurisdicción. Dice, de llegar a ser, y ahí la palabra es la palabra griega ginomai, que es la que mencionó Sara. O sea, nosotros, dice, aquellos que le recibieron, aquellos que le dieron la bienvenida, aquellos que se agacharon, que tuvieron la actitud correcta frente a Dios, aquellos que con humildad, ¿verdad?, le recibieron. Dice, a ellos, dice, Dios les dio el poder de venir a la existencia para ser como un hijo de Dios. ¿Está aquí? Porque la palabra become, o la palabra griega ginomai, dijimos que es aquello que te habilita, dice, voy a leer rápidamente, dice, para ser terminado como hijo. ¿Verdad? Y no me quite la escritura, que la voy a estar ocupando a cada rato. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser, o to become, o de ser terminados como hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Verdad? Tiene que ver con ser ordenado, y algo sumamente relevante en todo esto es ser forjado. Dice que recibimos el poder, ¿verdad?, de llegar a ser forjados. Y cuando hablamos y definimos forjados, sabemos que lo que se forja es el hierro. Y para ser forjado se requiere un proceso. Se requiere un testear, un pasar por el fuego. Porque la genuidad, la legitimidad de hijo no es probado cuando nosotros estamos bien. La legitimidad de hijo es probada cuando tú estás pasando, cuando tú estás atravesando una circunstancia difícil. Cuando hay un desierto en tu vida, cuando hay momentos de sequedad en tu vida, todos los pasamos. Porque el recibir el poder de ser llamado hijo no quiere decir de que tú te quedas exento de la prueba. ¿Qué dice la palabra? En el mundo tendréis tribulaciones. Jesús dijo, vosotros tendréis tribulaciones, pero de todas ellas yo te libraré. Entonces, el ser hijo no me exime a mí, ni te exime a ti de ser probados o de ser forjados. Debemos saber que el que forja nuestra vida es Él. Y mientras estamos siendo forjados, Dios va dándole la forma que a Él le place darnos. Diga que está a su lado, porque no es como tú quieres, no es como tú piensas, no es a tu manera.
no es lo que tú desees, sino que todo tiene que ver con Él, con sus deseos, con sus planes y con los propósitos que tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros, aunque hemos recibido la autoridad y el privilegio para llegar a ser hijo de Dios, no estamos eximidos de nada de ello. Porque también la otra definición dice de que become tiene que ver con ser encontrado como hijo. Y ese ser encontrado como hijo implica que Dios está constantemente buscando en ti la manifestación del espíritu de hijo que debe haber en ti. Porque es una de las definiciones, debemos ser encontrados hijos de Dios. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio derecho, o a todos los que le recibieron les dieron la bienvenida, a todos los que se postularon, a aquellos que le dio la jurisdicción, la capacidad, el privilegio de llegar a ser o de ser encontrados como hijos de Dios. El ser encontrado también implica justamente prueba, un test. En la medida que nosotros vamos recibiendo revelación, porque mire, si hay algo que debemos saber y entender, que a todos nos gusta tener más conocimiento. Todos de alguna manera u otra queremos tener más revelación de parte de Dios, porque ella es como miel, es como algo extraordinario, es algo que termina hasta siendo adictivo. Tú quieres más de Dios. Es extraordinario recibir más de parte de Dios. Pero déjame decirte que cada palabra que sale de la boca de Dios para tu vida, ¿verdad? Tiene que llegar un momento que esta misma palabra que tú dijiste, que recibiste y que entendiste, esta palabra tiene que venir a probarte, tiene que venir a testearte. Tiene que esta palabra permitirte ser hallado, ser encontrado, to become a son of God. Tiene que ser probado y encontrado de que eres un hijo de Dios. Dijimos que el mejor ejemplo para esto es Jesús mismo. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Zaqueo, Jesús, ¿qué hizo? Hizo una declaración extraordinaria cuando dijo, verdaderamente este ha mostrado, o sea, Zaqueo, a causa primero de la actitud, Jesús le dijo, ¿verdad? Es necesario que yo me quede en tu casa, yo voy a ir a tu casa. Él dice, extraordinario. Y le recibe, y verdad, y no solamente le recibe, sino que le da una alegre bienvenida, ¿verdad? En ese proceso de él intercambiar palabras, porque nosotros tenemos que ponernos en el lugar, en la situación de todo lo que esa noche debió haber ocurrido. Porque mientras Jesús se sentaba a la mesa, ¿qué hacía Jesús en la mesa? Jesús partía el pan en la mesa. En otras palabras, él entregaba de sí mismo en la mesa. Él tiene que haberle dado a conocer cosas grandes y misteriosas y reveladoras en esa mesa. A tal punto que permitió que Zaqueo se doblegara ante él, que se humillara ante él y se arrepintiese, porque en la medida que Jesús partía el pan, Zaqueo recibió el don, que fue el don del arrepentimiento, que le hizo decir a él, Señor, yo devolveré 4 veces más lo que yo he robado. Entonces, hubo un proceso entre la revelación que detuvo de la persona de Cristo en su propia vida, hasta el momento de declarar estas cosas que hicieron de que él tomara esta postura, esta posición de salir y de volver. Si yo he estafado a alguien, yo voy a ir casa por casa y le devolveré 4 veces más con lo que yo me quedé. Porque finalmente el fruto, ¿verdad? Siempre va a haber una demostración de quién tú eres. Esa demostración, esa manifestación, eso que le permitió a él manifestar que era un hijo, porque él dijo, verdaderamente este ha mostrado ser hijo de Abraham.
¿Y qué significa ser hijo de Abraham? Significa ser hijo de la promesa. Significa que ser descendiente de las grandes promesas que Dios le hizo a Abraham. Significa que él era desde el principio un hijo de Abraham. ¿Está allí? Entonces, la palabra dice que Jesús es la palabra. Cristo mismo es la palabra. Dice, la palabra encarnada estaba sentada frente a él esa noche. La misma palabra, el verbo encarnado estaba ahí esa noche. Entonces esa misma palabra probó a Zaqueo. Y al ser probado Zaqueo, fue encontrado como un hijo. Por eso Jesús hizo la declaración. Verdaderamente, este ha demostrado ser un hijo de Abraham. Porque eso es lo que, en eso consiste el to become. Es que en ti ocurran cambios reales. Es que en ti se manifieste verdaderamente quién es tu padre. Porque tú puedes decir 100,000 cosas, pero son tus acciones que demostrarán verdaderamente quién es tu padre o de quién tú eres hijo. ¿Sí o no? A veces nosotros podemos estar rodeados con algunos pequeños, por ejemplo, a modo de ejemplo, sencillo. Y tú puedes observar a un montón de pequeños y tal vez por uno de esos pequeñitos tú sacas quién es el padre. Tú concluyes quién es el padre de ese niñito por la conducta, porque se parece un poco, porque hace cosas igual que el papá. Tú conoces al papá y dices, este debe ser hijo de fulano de tal. ¿Sí o no? Porque eso tiene que ser evidente. Entonces, cuando nosotros hemos recibido el privilegio, la capacidad, la jurisdicción, el poder de convertirnos, de llegar a ser, de ser testeados, de ser probados como hijos de Dios, debes también saber de que implica un proceso, que implica un caminar, implica una acción, implica una demostración. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Se está entendiendo? Entonces hemos recibido el power to become a son of God. Hemos recibido ese privilegio. El privilegio se recibe por gracia. Lo recibimos desde antes de la fundación del mundo. Leíamos Efesios capítulo 1 el día de la oración. Lo recibimos, dice, desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos y predestinados. Y ahí también dice, to become. Dice, para ser como hijos. Dice, igual que Cristo, Efesios capítulo 1, dice, para ser conformados a la misma imagen que Cristo Jesús. Entonces hay un caminar en este proceso. Por eso que la vida o este estilo de vida, porque finalmente esto es un estilo de vida, ¿verdad? Consiste en que cada día más debemos parecernos a Él. Ahora, ¿cómo se desarrolla toda esta pega, toda esta labor? En la medida de que tú entiendes que estás conectado también a otro padre, porque hay que ser hijo de un padre que me trae el alimento, que me trae el maná, la palabra, la dirección, la instrucción, que causan que yo sea transformado, que yo experimente el become. ¿Está conmigo? Que experimente esa transformación, que solamente es posible por el caminar en las cosas de Dios, por el caminar junto a un Padre, por el estar junto a un Padre, por perseguir una gracia, por buscar la gracia, por honrar una gracia. Nosotros vamos recibiendo el become en nuestras vidas. Nadie puede ser transformado sin un padre en casa. Dígale que está a su lado. Nadie puede ser transformado sin un padre en casa. Mírelo, usted analícelo desde el punto, desde lo natural. Un niño que es huérfano, que no tiene padres. Usted ha analizado, usted sabe la cantidad de traumas y problemas y trancas que atraviesa un niño en orfandad. Porque no tuvo
no tuvo la referencia, no tuvo la vara, no tuvo quien le acompañara en el proceso to become para que sea convertido en un hijo. De la misma manera sucede dentro en el plano espiritual. De la misma manera sucede en una casa de fe. Por eso que es importante el que estemos conectados debidamente a una gracia, que estemos conectados debidamente a aquello que, al recurso humano que Dios nos dio para nosotros vivir y experimentar el proceso de to become. ¿Está aquí? ¿Está conmigo? Mire, vamos a ir a otra escritura que es importante. Leamos ahí Romanos capítulo 8, verso 29. A la cuenta de 3 la leemos todos juntos. Por favor, 1, 2 y 3. Amén. Ahora ponga bastante atención. Dice, porque a los que antes Dios conoció, ¿verdad? Efesios capítulo 1. Esta es una escritura paralela a Efesios capítulo 1. Dice, porque a los que antes Dios conoció, Él también los predestinó. Y aquí viene la palabra clave. Dice, para ser conforme. En esta versión dice para ser hechos conforme, a la otra dice para ser conformados, y la que yo tengo dice para ser conformes. Y aquí es la palabra griega sumorfos, para los que están apuntando. El para ser conforme es la palabra griega sumorfos, que tiene en su raíz la otra palabra griega que es la metamorfosis. Y la metamorfosis tiene que ver con que algo en su estado original sufre o experimenta una transformación que le impide volver a ser como en el inicio. Lo vuelvo a repetir, está medio calladito, no está entendiendo o estoy muy rápido. Mire, porque a los que antes Dios conoció, Él también los predestinó para sumorfos, para ser conforme, o sea, para llegar a tener una forma. La palabra griega sumorfo tiene una raíz que es donde su palabra original es metamorfosis. Hemos dicho una y otra vez, hemos mencionado una y otra vez el gran ejemplo de metamorfosis, por ejemplo, en la oruga. ¿La qué? ¿Oh? Ah, claro, no, pero en sí de metamorfosis como la oruga, porque de manera natural la oruga, ¿verdad? Todos conocen una oruga, es como un gusano, ¿verdad? Y que ella experimenta ese proceso que la lleva a ser, experimenta una metamorfosis que la lleva a ser una mariposa. Una vez que alcanzó el estado de mariposa, jamás podrá volver a ser oruga. ¿Está aquí? Diga conmigo, es exactamente lo que tiene que ocurrir con mi vida. ¿Está conmigo? Es exactamente lo que tiene que ocurrir con tu vida. Es exactamente lo que tiene que ocurrir con mi vida. La palabra, hemos recibido esa capacidad para hacerla. Hemos recibido la autoridad de parte de Dios. Hemos recibido el poder de parte de Dios para poder experimentar ese cambio, para poder experimentar esa transformación. Pero eso implica un proceso. Los estudios, los científicos dicen que el proceso de la oruga pasar a ser mariposa es un proceso sumamente difícil y doloroso para la oruga. Usted lo puede buscar y se dará cuenta que dicen de que es un proceso no fácil para la oruga.
Porque el gusanito, cuando tiene que salir por el orificio que debe salir para convertirse en una mariposa, el orificio es tan pequeño, pero tan pequeño en proporción del tamaño de la oruga, que para salir de ese como capullito, experimenta bastante dolor la oruga. Así nosotros estamos como en un capullito. Para nosotros ser transformados, para que un become sea manifestado en nuestra vida, habrán cosas que tendremos que experimentar. Habrán cosas, experiencias que tener. Van a haber momentos de sequedad. Van a haber momentos de aridez en tu vida. Y es por eso que aquí implica y es relevante la permanencia hasta el final, sin importar el proceso. No importa cuán difícil o cuán apagado hoy te sientas. Ay, que hoy día no me siento animado. Claro que eso es lo que sucede en este caminar. Pero esa es tu mayor prueba. Es justamente eso lo que tienes que vencer. Hay muchos que se apartan cuando están en ese lugar. Hay muchos que echan marcha atrás cuando pasaron ese sequedal. Cuando ellos empezaron a experimentar la aridez, muchos se quedaron ahí atrás. ¿Y qué es lo que sucede? Inmediatamente abortan el proceso. Y si tú abortas el proceso, y si eres hijo de Dios, y fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo, lamentablemente tendrás que otra vez volver al principio. Y Dios te tratará de una manera distinta, pero finalmente tendrás que atravesar el become. Tendrás que atravesar el proceso hasta que sea visto en ti, hasta que sea probado en ti, hasta que seas encontrado como un hijo de Dios. Jesús pasó la prueba. Jesús, su genuidad, su legitimidad fue probada en el desierto. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo, claro que soy hijo. En otras palabras, Jesús pudo haber dicho, claro que soy hijo. ¿Y cómo manifestó que era hijo? Declarando y diciendo quién era su padre. Y cada palabra que su padre había dicho, él la declaró. E inmediatamente pasó la prueba. Y fue hallado como hijo legítimo. ¿Era ilegítimo antes? No. Porque él era desde antes de la fundación del mundo. Como tú eres desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra, porque a los que de antemano conoció. Porque fuiste conocido antes de que tú mismo vinieses a la existencia. Dios nos conoció antes que fuésemos, ¿verdad? Antes de la existencia física. Fuimos conocidos por Dios. Y recibimos en ese lugar el derecho, el privilegio, la jurisdicción, la capacidad de poder ser llamados hijos de Dios. ¿Sabes qué? Ahí en el libro de Hebreos, no lo voy a leer, dice que ese privilegio no lo tuvieron los ángeles. Dice, ¿a qué ángel se le llamó alguna vez hijo? Entonces, el ser hijo de Dios, diga al que está a su lado, es un privilegio. Diga al que está a su lado, no te olvides. Diga, y no lo tomes a la ligera. Diga, ser hijo de Dios es algo serio. No es que tú andas por la calle y dices, yo soy hijo de Dios. Tus obras, tu conducta, tus palabras, tus acciones, tu vida ratificarán si verdaderamente eres o no. Sin embargo, puede que lo seas, aún emitiendo una señal distinta. Aunque estés emitiendo una señal distinta, ni tus acciones te acompañan, ni tus palabras te acompañan, y puedes ser hijo de Dios. Pero para que seas expresado como tal, tendrás que pasar por un become. ¿Sí se entiende? Porque
Porque mira lo que dice la Escritura en Romanos. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser zoomorfos. O sea, tomar la forma de la imagen del Hijo. Dice, para que Él sea el primogénito, que tiene que ver con primero. Para que Él sea el primero entre muchos hermanos. ¿Estamos aquí? Voy a avanzar porque si no, no voy a alcanzar a terminar. ¿Estamos? Entonces, estuvimos hablando, y tengo que tomar la escritura, la base bíblica para poder avanzar la otra parte. Estuvimos hablando el domingo acerca de Ruth, el become de Ruth, el proceso de Ruth, ¿verdad? Y para esto leímos Ruth capítulo 4, versos 14 y 15, donde dice que entonces las mujeres dijeron a Noemí, bienaventurado el Señor que no te dejó sin redentor hoy. Está hablando del hijo que tuvo Ruth con Boaz. Dice, y que su nombre se haga famoso en Israel. Que él, es decir, Obed, también sea para ti un restaurador de la vida y un sostenedor de tu vejez, porque tu nuera, y esta es la porción que nos importa enfatizar, dice, porque tu nuera que te ama y es mejor para ti que 7 hijos le ha dado a luz. ¿Está aquí? Y está hablando esta escritura acerca de la forma, del proceso, de lo que llegó a ser Ruth. Porque dijimos que Ruth era, y voy a también para los que están oyendo por primera vez esto, Ruth era moabita, juntamente con Orfa. Ruth, la palabra de la escritura dice, ahí en el libro, son 4 capítulos de Ruth, dice en el capítulo 1 que Elimelech, ¿verdad?, casado con Noemí, sale de la tierra de Belén, se muda a Moab, vive en Moab, se sale con sus 2 muchachos, con sus 2 hijos, Kelión y no sé cuánto, y se casan, ¿verdad?, con estas 2 mujeres moabitas, ¿verdad?, que es Ruth y Noemí. Todo eso, todo el mundo ya, la mayoría de la iglesia lo sabe, ¿verdad? Pero mira qué importante lo que sí destacamos el miércoles, es que sabemos que Moab significa que padre, que en Moab no hay padre. De hecho, las 2 moabitas, dice la escritura, que cuando Noemí les dijo, regrésate, que se fuesen, ¿verdad? Porque ella iba a volver a Belén, ella dijo, regrésense a la casa de su madre y a sus dioses, porque estas mujeres no tenían padre. Ya ellas 2 ya no tenían padre. O sea, Moab, definitivamente en Moab no hay padres, no hay hijos, y por lo tanto no hay una reproducción. Porque 10 años duraron casados estos 2 jóvenes con las 2 moabitas y en 10 años no pudieron reproducirse. Porque eso es Moab, no hay reproducción en Moab, ¿cierto? Entonces, pero vemos que en el proceso, ¿verdad? Hubo un proceso y hubo un caminar de Ruth con Noemí, ¿verdad? La postura de Ruth causó, la habilitó para ser insertada en un linaje que no le correspondía. La postura y la actitud de Ruth la posicionó para una herencia que no le correspondía. Pero eso fue la actitud que tuvo con Noemí. Y en ella podemos ver una manifestación extraordinaria de lo que significa el convertirse como un hijo de Dios. Porque fíjate bien, tú puedes ser llamado hijo de Dios por predestinación, porque Dios te escogió, porque desde antemano te conoció, así como Ruth. Porque aunque Ruth era moabita, sabemos que también era parte de aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Porque todo fue terminado antes que fuese. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Todo se terminó antes de que fuese realidad, antes de que fuese hecho. La palabra también habla ahí en capítulo 5 de Apocalipsis, que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, todo esto sucedió desde antes. Entonces también la moabita estaba en ese lugar. También Ruth ocupaba un lugar en la genealogía desde antes. Sin embargo, hubo un proceso que ella tuvo que experimentar. Ella tuvo decisiones que tomar.
y fue expuesta a esas decisiones. ¿Cuáles decisiones, pastora? No entiendo. Noemí, su suegra, le dijo que se regresara a su madre y a sus dioses. Orfa tomó la decisión de regresarse, pero Ruth no tomó la misma decisión, sino que Ruth decidió posturarse a esa mujer que no era su madre, pero terminó convirtiéndose en una madre para ella. ¿Cierto que sí? Y la Escritura lo dice, cada vez que Noemí se refiere a Ruth, habla como de ella como una hija. Ella le dijo, tú estás joven, ve y busca a tu marido, porque aunque yo me regrese, y por más que yo quiera tener hijos, no te vas a poder casar con ninguno de ellos. En otras palabras, yo no te voy a poder restaurar a la posición que en algún momento tuviste conmigo, porque ya yo estoy vieja. Ve y búscate a alguien joven. Y es lo mismo que le dijo Boaz a ella. Boaz resaltó la actitud de Ruth. Él exaltó en el capítulo 3, donde le dice, has hecho de manera grande con tu suegra. Porque pudiste, claro, dice, yo he oído de ti, se dice por ahí que tú has hecho. Había una reputación que le estaba acompañando a Ruth a causa de la actitud que ella tuvo con esta mujer. Vos le dice, pudiste haber buscado a un hombre joven inclusive. Sin embargo, te estás posturando hacia mí, que yo soy un hombre viejo. Solo dice porque quieres seguir edificando el apellido de la familia. Había una actitud, no había una búsqueda de ganancias personales, por ejemplo. No había un deseo de ella hacer prevalecer un nombre. Porque ahí en Ruth capítulo 3, verso 8, dice la palabra que la suegra Noemí la mandó a ponerse a los pies de Boaz. Y dice que ella de manera humilde, dice que se posicionó a los pies de la cama de él. Eso era un acto profético que ella estaba diciéndole, yo soy una sierva tuya, aquí me pongo por tus pies, debajo de tus pies. Porque tú no puedes recibir gracia parado en la hilacha. Tú no puedes recibir gracia con una actitud soberbia e insolente. Tú no puedes recibir gracia cuando te crees algo. Tú tienes que tener la actitud correcta frente a Dios y a los hombres que Dios ha puesto para tu vida. Porque ella pudo haberse convertido, haber pasado el proceso, haber reconocido a Dios en el camino, pero si hubiera tenido una actitud soberbia con Noemí, créame que no hubiera sido ni habilitada ni capacitada para ser injertada en el olivo. Porque tú dice la palabra que tú tienes que tener buena reputación para con Dios, pero también con los hombres. Así que aquí no podemos descartar a los hombres. No, yo estoy bien, súper bien con Dios y al resto me lo paso por el bolsillo. Estás equivocado, no es la manera. Tiene que haber una actitud constante de humildad, de postura, frente a todo lo que nosotros hacemos para entonces become. Porque la capacidad, el derecho, la jurisdicción, todo ya lo recibimos por herencia desde antes de la fundación del mundo, pero ahora tenemos que vivir el proceso. Entonces Ruth, allá en el verso 4, traté de sintetizar todo, ya ahí en el verso 4 las mujeres que le están hablando del hijo que tuvo Ruth con Boaz, ahí ellas le declaran la parte esta que acabo de leer, dije que vamos a enfatizar, dice, porque tu nuera que te ama y es mejor para ti que 7 hijos. Y dijimos que 7 es la palabra Sheva y es una palabra que tiene 2 dimensiones. La primera dimensión es perfección y la segunda dimensión es reposo. Y aquí podemos darnos cuenta que Ruth, si volvemos a Ruth, 7 quiere decir que ella es mejor que la perfección. Se transformó, se convirtió en mejor que la perfección. O sea, ella fue más allá de ser una hija perfecta para Noemí. En primera dimensión. Y en la segunda dimensión de la palabra le trajo reposo a ella. Porque también le permitió, ¿verdad? Como le declararon a esta mujer, le dice, sea él también para ti restaurador de tu vida, por el niño que tuvo, dice, y sustentador de tu vejez. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que está entendiendo?
Noemí le trajo reposo, Ruth le trajo reposo a Noemí brindándole el hijo a ella, porque la que se convirtió en nodriza de ese niño fue Noemí, no Ruth. Ese hijo le fue dado a Noemí, no a Ruth. La que lo iba a criar era Noemí, no Ruth. Y le trajo reposo, le trajo alegría, le trajo un descanso, porque es lo que tiene que hacer un hijo que vale 7 meses más que vale más que 7 hijos. Es aquello en lo que debemos convertirnos. Dile que está a tu lado, tú tienes que become o convertirte en alguien mejor que 7 hijos. Tienes que convertirte en un megazón. Eso fue ella. Y te voy a decir por qué, para poder terminar en los próximos 20 minutos, porque son las 10:10. Ella lleva, ¿verdad? ¿Verdad? Dice que ella vale más que 7 hijos. O sea, ella es como la perfección. Ella llegó a ser una hija perfecta para Noemí. Ella fue calificada como mejor que 7 hijos. Y hay cosas que se destacaron en ella. Diga conmigo, y esas cosas también deben ser vistas en mí. 1, ella reflejó el espíritu y el carácter de Noemí. Ella reflejó el espíritu y el carácter de Noemí. 2, ella mostró el compromiso de pacto profundo con Noemí. Un verdadero hijo, aquel que ha pasado por el proceso de hijo, manifestará con su vida y en medio de la prueba si realmente ha establecido su relación en una relación de pacto. Hello. Porque ella dice, reveló, mostró, manifestó, demostró su compromiso de pacto profundo con Noemí. ¿Cómo lo demostró? No dejándola sola, no abandonándola. No, donde quiera que tú vayas iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré yo. Y que algo terrible me pasa si es que yo no hago o guardo esto. Si solo la muerte nos puede separar. ¿Qué estábamos demostrando ella? Un profundo compromiso de pacto. Como tú como hijo tienes que saber que debe haber un fuerte compromiso de pacto con el hombre de Dios para tu vida. En otras palabras, cuando seas procesado, cuando seas corregido, cuando seas instruido, va a ser el momento de prueba para realmente saber si estás en profundo pacto con el hombre de Dios o no. ¿Está aquí? Hello. ¿Estamos aquí? Tercero, otra cosa que reveló o mostró Ruth. Ella mostró, dice, rapidez en su obediencia a las instrucciones de Noemí y de Boaz. Dígale que está a su lado, un hijo que ha alcanzado el proceso de become, ¿verdad? De ser transformado, diga, será diligente al momento de obedecer la instrucción de un padre. ¿Está aquí? Siempre van a haber instrucciones de un padre. Esta casa siempre va a estar instruyendo, va a estar diciendo, hay que hacer esto, o vamos a hacer esto otro, o cualquier cosa que implique obediencia. ¿Qué es lo que hace un hijo? Alguien que tiene el espíritu, o alguien que es mejor que 7 hijos. No cuestiona, no pregunta, no argumenta, sino que obedece. ¿Sí o no? No pregunta, no cuestiona, no argumenta, sino obedece. ¿Sí o no? ¿Me parezca o no me parezca? ¿Debo aceptar lo bueno, lo malo y lo feo? Eso solamente revela quién tú eres. No es que eres menos por hacerlo,
sino que delante de Dios te transformas en alguien más grande. Porque la actitud te posiciona delante de Dios. ¿Está aquí? Así que esa manifestación que Ruth tuvo también debe ser vista en ti, como también debe ser vista en mí. Diga conmigo, debemos ser obedientes rápidamente. No, como que no tiene mucha fuerza usted de decirlo. Diga, debo ser obediente rápidamente. La cuarta, ¿cierto? Vamos a la tercera, la cuarta característica. Su migración fue rápida. Diga, la migración que experimentó Ruth también fue rápida. Diga, ella pasó de la conexión secundaria a la primaria. Ella pasó de Noemí a Booz. Transicionó rápidamente. La obediencia la llevó a transicionar rápidamente. Ella pudo haberse quedado ahí con Noemí, estancada con Noemí, no haber obedecido la instrucción de Noemí, pudo haberse regresado a Belén, estar con la suegra, ayudarle en ciertas labores, en ciertos quehaceres, pudo haber hecho su vida estando aún en ese lugar. Sin embargo, la palabra nos enseña en esos 4 capítulos de que ella rápidamente obedeció el ser conectada con vos por la instrucción de la propia Noemí, ¿cierto? Así que ella hubo una respuesta rápida en su transicionar. Diga conmigo, debemos transicionar rápidamente. Diga, no me puedo quedar en el mismo lugar toda una vida. Diga, debo avanzar, debo caminar, debo transicionar. Quinto, la otra característica vista en Ruth, dice el poder de su responsabilidad personal. Todos tenemos responsabilidades. Y ella asumió esa responsabilidad al ser la nuera de Noemí. Asumió una responsabilidad que pudo haber evadido. Pero dice, por la palabra nos damos cuenta de que ella tomó una responsabilidad personal como algo personal. No pudo dejar a Noemí sin redención. Porque finalmente ella pudo redimir a Noemí al casarse con vos. Porque pudiéramos haber dicho, si el pariente más cercano tenía que redimir a Noemí, a lo mejor pudiéramos haber dicho que ese pariente se casara de manera directa tal vez con Noemí. Pero entendemos que no era el diseño. Tenía que haber una Ruth para que esto sucediese. Y ella, ¿qué hizo? Tomó esa responsabilidad. Diga conmigo, ella tomó esa responsabilidad. Diga, y muchas veces yo también tendré que asumir responsabilidades de acuerdo a lo que Dios me muestre, de aquello que yo tenga que hacer. Debo tomar prontamente responsabilidades, diga, dentro de la casa. ¿Está aquí? La parte, vamos en la característica número 6. Ella tuvo disposición a sacrificar su propia ambición con preferencia, buscando, dice, dándole preferencia a buscar la de otro. Vuelvo a verlo a repetir. Tuvo una pronta disposición a sacrificar sus propias ambiciones, para darle la preferencia, en este caso, a otro, que era su suegra. ¿Está aquí? Séptimo. Ella tuvo la capacidad para dar a luz una estructura odre, en que los propósitos de Dios pudiesen ser contenidos y facilitados. Diga conmigo, yo debo ser un facilitador para que los propósitos de Dios sean realizados. Diga, debo tener
aquí? Diga conmigo, debo tener la capacidad para dar a luz la estructura o el odre para que los propósitos de Dios puedan ser contenidos y facilitados. Diga que está a su lado, Ruth es mejor que 7 hijos. Si interpretamos esto literalmente, significaría que incluso 7 hijos no pueden ser equiparados con Ruth. Si tuviéramos que traducir esto literalmente, 7 hijos no le llegaban a la estatura que Ruth alcanzó. En el proceso, porque fíjate bien, su proceso, si tuviéramos que decir cuántos años, su proceso fue un buen par de años. Porque Elimelech llega con ellos, con su familia a Moab. Estos 2 jóvenes se casan con Ruth y con Orfa. 10 años dura su matrimonio, 10 años que no pudieron tener hijos. Viven otros par de años más, dice la escritura, en el lugar de Moab. No dice exactamente cuántos años más, pero así hayan sido 5, hayan sido 10 más los otros 10. Hubo un proceso de 20 años de poder ir siendo ella conformada como una hija perfecta. Incomparable a 7 hijos. ¿Está aquí? O sea, es sumamente importante poder comprender en lo que nosotros debemos convertirnos. Aunque Dios nos dio el derecho, el privilegio, la autoridad, la jurisdicción, nosotros tenemos que llegar a ser. Llegar a ser. Diga conmigo, llegar a ser. Entonces, el tema principal, dígale que está a su lado, el tema principal de una iglesia al tercer día es representar al Padre. Diga conmigo, el tema principal de una iglesia del tercer día es representar al Padre. Pregúntale a quién tienes a tu lado, por favor. ¿Realmente tienes el corazón como el que un hijo debe tener? Repítale de nuevo, ¿tienes tú el corazón que un hijo debe de tener? Diga que está a su lado, ¿tienes el corazón de Cristo dispuesto a hacer nada, dispuesto a ser un siervo, dispuesto a ser humildemente natural en las relaciones con otra gente? Porque finalmente lo que ella manifestó fue eso. ¿A quién manifestó? Al Hijo en ella. Porque ella estuvo dispuesta a hacer nada. Porque como no buscó beneficio personal, ella estuvo dispuesta a volverse nada. Ella estuvo dispuesta a humillarse a los pies de un hombre que ni siquiera conocía. Ella estuvo dispuesta a estar ahí justo en ese lugar. ¿No se parece a la actitud de Cristo? ¿No se parece a la actitud del Señor? ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Dice que Él, considerando no ser Dios, dice Él no considerando ser Dios, dice, se despojó de ese privilegio para volverse un siervo. ¿No está hablando de la persona de Cristo? ¿Tienes tú ese corazón? ¿Estás dispuesto a hacer nada a causa de otro? Porque es lo que hemos venido aprendiendo. Es lo que cantábamos la bendita canción este domingo. ¿Cierto? ¿Estamos dispuestos? Porque el proceso de become te tiene que llegar a ti, a mostrarte a ti mismo que eres capaz de estar dispuesto a hacer nada en favor de otro. Tener el corazón de otro. ¿Está conmigo? De estar dispuesto a ser humilde, naturalmente humilde en nuestras relaciones con otros. Porque eso te habilita y te capacita para hacer. ¿Sí o no? Te habilita y te capacita para hacer. ¿Está conmigo? Entonces diga conmigo, debe producirse un sumorfos en mi vida. Diga, y aunque luego yo quiera volver atrás, jamás podré volver a ser el mismo. Porque ocurrió una metamorfosis en mí, en ti. ¿Fue doloroso? Sí. ¿Fue duro? Sí. ¿Fue cansador? Sí. ¿O será cansador? Sí. ¿Será duro? Sí. Para los que están en el proceso o los que van camino para allá.
pero debes saber de que todos fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser conformados, para tener la forma de Él. Diga, y el Padre en la casa me conducirá hacia ese lugar. Diga, la voluntad de Dios es que muchos hijos vengan a la gloria. ¿Está conmigo? Entonces, Pablo dijo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dijo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Miren a los que así se conducen, según el ejemplo que ellos tienen también en nosotros. Nosotros vamos a irnos convirtiendo, experimentando el Vicón a través también de lo que vamos viendo. Si usted ve aquí la vara que está delante suyo con una actitud incorrecta, usted va a terminar teniendo la misma actitud incorrecta. ¿Está aquí? Entonces tiene que imitar eso que usted ve. Si los padres de la casa tienen la actitud correcta para con todos, diga, yo también. ¿Sí? ¿Qué tal si terminamos con esa canción, Byron? Yo también. Diga conmigo, si los padres de la casa tienen la actitud correcta en sus relaciones, si los padres de la casa perdonan, si los padres de la casa se posturan, diga, yo también. Diga, si Dios lo hizo, yo también. ¿Está aquí? ¿Está aquí usted conmigo? Vaya poniéndose de pie que llegamos a la...